Hola chiquillos, espero se encuentren muy bien. Estoy grabando, no sé si se dan cuenta, pero ya de otra perspectiva. La verdad es que ya solucioné el problema con mis vecinos. Ya no lo solucioné, ellos siguen metiendo boche en el día, así que tengo que grabar de noche. Igual lo prefiero así porque está todo más en calma. Antes no lo podía hacer porque no tenía las luces para hacerlo, pero ahora ya salí del paso, así que estamos ok. En esta clase vamos a estudiar transcripción. La transcripción que ocurre en el núcleo. En toda esta clase, imagínense siempre que estamos dentro del núcleo de una célula. Jamás vamos a salir hasta que se forma el ARN mensajero. Eso ya es otro cuento y lo veremos la siguiente clase. Cuando estén viendo este video ya debieran estar todas las retroalimentaciones que yo hice en la plataforma de sus respuestas. Así que vayan allá y chequen si tienen el puntaje completo. ¿Qué más les cuento? Subieron el temario de la prueba de admisión 2021. Hay bastante contenido que van a preguntar de tercero medio, así que estamos viendo cómo podemos reforzar para que estén preparados para esa admisión. Bien, sin nada más que decir, comenzamos. Bienvenidos chiquillos a la clase de la transcripción, que es una parte del dogma que ya comenzamos a hablar la clase anterior. Recordarles una cosa, bueno, ya revisé sus trabajos en Classroom, sus respuestas, y solamente recordar algo. Estaban bastante buenas, ¿eh? Algunas me sorprendieron muchísimo. Solo recordar algo, que el dogma tiene como función principal crear una proteína. Crear una proteína. Entonces, ahí tendríamos que ver, para responder la pregunta en Classroom, de cuál es la importancia de las proteínas en nuestro cuerpo. Claramente las proteínas lo son todo, porque están en hormonas, están en todas las etapas del crecimiento, están en cómo nosotros metabolizamos la energía. Tienen muchas funciones las proteínas, por tanto, si no existe el dogma, tampoco hay proteínas. Prácticamente no existiría la vida, así que eso es así de importante, es el dogma de la biología molecular. Bien, recordar que estamos en esta etapa entonces desde el ADN, que no puede salir del núcleo, al ARN mensajero, ¿ya? La transcripción del ADN tiene 4 etapas, que son la iniciación, elongación, terminación y maduración. Las vamos a ver todas en este video. Vamos a comenzar entonces con la iniciación. Yo tengo esta imagen que nos va a ayudar un poquito a trabajar sobre ella para ir explicando los pasos, ¿ya? Bien, vamos a imaginar que como no tienen los números el ADN, se los vamos a colocar nosotros. Vamos a dejar el 3' aquí, el 5' acá, ¿vale? Los extremos. Por lo tanto, la de arriba debe ser 5 y 3. Se va formando la parte 5 primero, debe ir leyendo, y esto va para la replicación igual, debe ir leyendo de 3 a 5. Lo vamos a anotar. Lee de 3 a 5 y construye. Lo que construye primero es de 5 a 3. ¿Vale? Como lo anterior. Construye de 5 a 3. ¿Quién va a construir? Todo esto es el ARN polimerasa. Va a ser nuestra enzima trabajadora. En la etapa anterior era la ADN polimerasa, pero ahora será el ARN polimerasa. No se confundan con esta letra. Lo cambia todo, ¿vale? Bien, comenzamos. ¿Qué necesitábamos primero en la replicación? ¿Recuerdan que necesitábamos de un cebador? Ahora no va a ser necesario. Punto para la ARN polimerasa. No va a ser necesario porque lo único que va a necesitar esta enzima es encontrar una secuencia. Que aparezca una secuencia de nucleótidos, que aparezca en el ADN. Y esa secuencia será la sigla TATA, que está por aquí. No, la vamos a dibujar más acá, para que nos alcance. La sigla TATA, que es esta. TATA, ¿vale? Entonces, si nosotros vamos formando de 5 a 3, claramente vamos leyendo de 3 a 5.
entonces vamos formando hacia allá, ¿cierto? Entonces, si tengo una T aquí para formar el ARN mensajero, ¿qué debo colocar? Un adenina. Luego coloco un uracilo, porque no existe la timina en el ARN, luego una adenina también y un uracilo. Luego continúo, no sé si aquí hay una citosina, una guanina, si aquí hay una guanina, una citosina, y así voy completando. ¿Ya? Ahora, esto, lo que se va formando, a diferencia de lo anterior, chiquillos, no se une con el ADN porque no es parte del ADN. No se une porque además necesitamos que salga. Entonces va a comenzar a caer por aquí. Va a comenzar a caer y va a comenzar a salir de esta horquilla de transcripción. A medida que esta ARN polimerasa avanza hacia allá, este ARN va a ir cayendo y va a ir saliendo. Ya les tengo una animación más adelante para que lo visualicen en movimiento. Ahora no puedo hacer movimiento con esto, pero ya lo vamos a ver, ¿vale? Entonces, lo importante es que en la iniciación anotamos, comienza con la unión. Voy a cortar y voy a mostrar el texto ya listo, ¿vale? Ya, ahí lo tengo. Entonces la iniciación comienza con la unión de la ARN polimerasa. Me falta ortografía y polimerasa. A una secuencia específica de ADN. No se vaya a confundir con eso, por favor. Aprendan del error de la profesora, ¿ya? Ahí lo vamos a ver con S. Bien, ahora tenemos lista esa parte, vamos a la elongación. En realidad es bastante simple la elongación. La elongación es simplemente añadir el nucleótido complementario e ir formando esta molécula de ARN. Colocar ARN mensajero. Entonces colocamos aquí la ARN polimerasa. Ya esto escribí, la ARN, voy a borrar aquí, voy a ponerle una R como la gente. ARN polimerasa comienza a añadir nucleótidos de manera complementaria, ya sabemos eso, ¿cierto? Complementaria y antiparalela. También vimos esos términos. A la hebra molde de ADN. Bien, la terminación, mucho más simple todavía. La ARN polimerasa mientras va avanzando, reconoce una secuencia de término. Al igual que Tata era al inicio, la secuencia de término pueden ser un grupito de tres nucleótidos que pueden ser ATT, ACT o ATC. Lo que encuentre primero va a ser un indicador de que esta molécula, la ARN polimerasa, se debe detener. Y el ARN mensajero va a salir de esta horquilla de transcripción. Por cierto, ¿qué está leyendo esta ARN polimerasa? Los nucleótidos del ADN, ¿verdad? Pero estos nucleótidos de ADN en realidad es un gen. Recordar eso. Está leyendo un gen, por ejemplo, el gen de la insulina, de cómo fabricar insulina es lo que está leyendo. Entonces, no necesitamos toda la información de todos los genes de nuestro cuerpo, porque imagínense, son muchísimos. Necesitamos solo el gen para fabricar la insulina. Y comenzamos con la sigla TATA y terminamos con cualquiera de estos tres, lo que encuentre primero. Y eso es la terminación. Entonces lo escribo y lo copian en su cuadernito. Y ahí está. Entonces la ARN polimerasa reconoce la secuencia de término que pueden ser tres: ATT, ACT o ATC. Y luego viene la maduración. Aquí se le añade un paso más, a diferencia de la replicación. La maduración, chiquillos, es una etapa que ya sigue ocurriendo en el núcleo, pero que no ocupa la ARN polimerasa, no es necesaria. ¿Y en qué consiste esto? Para eso hay que entender, voy a dibujar aquí un ARN mensajero, el que resultó.
el que resultó de la transcripción de arriba, ¿ya? ARN mensajero. Entonces, este ARN mensajero tiene toda la información de el gen. Por ejemplo, para fabricar la insulina. Pero no toda la información del gen es una información que sea útil. Entonces, hay unas partes del ARN mensajero que nos van a servir, estas por ejemplo, y hay otras partes que no nos van a servir, las que yo voy a marcar con celeste. Estas no nos sirven. Y solamente las partes que están en morado son las que nos van a servir. Entonces, en biología llamamos a estas partes a las que nos sirven, las llamamos como exones. Ese es un exón y un exón. Bueno, también se le puede decir en singular, exón. Y las partes que no nos son útiles las llamamos intrones o intrón. Este es un intrón. Entonces, la maduración consiste en quitar los intrones. Solo eso. Debemos quitarlos para que luego, cuando llegue a la siguiente etapa, que es la traducción, ya no estén estos intrones molestando. Así que eso lo va a hacer una enzima también, que es como una proteína, que se llama spliciosoma. Estas proteínas van a cortar aquí, y mientras cortan van a unir este intrón con este otro. Aquí van a cortar y van a unir este intrón con este otro. Y al final va a quedar algo más chiquitito, así más o menos, con toda la secuencia del ARN mensajero, pero van a estar completamente hechos de exones. Y en eso consiste la maduración. Esto es la maduración. Entonces anotamos acá abajo en qué consiste. Y aquí está. La maduración, eso no les dije, que ocurre solo en las células eucariontes. Y consiste en el corte de los intrones y el empalme o unión, que es un sinónimo, o la unión de los exones. Ahora les voy a mostrar cómo ocurre en un video. Este video no tiene sonido ni nada, ¿vale? Pero nos va a ayudar a comprender un poquito más. Acá tenemos el ADN, la ARN polimerasa, que se va a unir a este ADN en la fase inicial y se va a unir mediante la región promotora, que es la sigla TATA que yo les dije. Entonces se une porque ahí encontró un gen en particular, un gen que necesitamos en ese momento, y los nucleótidos están dando vueltas por ahí, los nucleótidos del ARN mensajero, y va a comenzar a colocar el complementario. El complementario se va a unir a la hebra molde, pero fíjense, no se une completamente como en la replicación, sino que va a salir. Se va a unir de forma complementaria y antiparalela. Y ahí va a salir el ARN mensajero, hasta que encuentra una zona de terminación, que pueden ser estas 3 siglas que yo les dije, y estaría listo para pasar a la siguiente etapa, que es la maduración. Bien, espero que les haya quedado más claro, chicos, con la animación, y les tengo preparada un producto de clase, que es una pregunta en Classroom. Leámosla un poquito porque está bien interesante. Un investigador quiere detectar si existen ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son 2, ADN o ARN, en un cultivo. En un cultivo, imagínense como una placa Petri. ¿Conocen las placas Petri? Son como unos pocillos de vidrio donde adentro tiene un montón de cosas. De seguro este investigador debe tener muchas cosas mezcladas y no sabe si hay ácidos nucleicos, ¿vale? Dice, ¿qué marcador de moléculas debería usar para saber si su cultivo tiene ácidos nucleicos? ¿Por qué? Entonces debemos escoger un marcador
de estos 4 para que este investigador la utilice y así saber si tiene su muestra ácidos nucleicos o no. Tenemos el marcador de solo adenina, tenemos un marcador de solo uracilo, o un marcador de solo timina, o un marcador de la molécula desoxirribosa. Desoxirribosa es un azúcar, ¿recuerdan? Que es como una pentosa, pero y esa pentosa estaba en el ADN. Entonces tenemos estas 4 opciones. ¿Cuál elegirían ustedes y por qué? En Classroom tiene 4 puntos. La fecha de entrega, el día de entrega va a ser hasta el lunes a las 15 horas. ¿Ok? Tienen harto ahí para investigar. Un abrazo y nos vemos. Esperando que les haya quedado claro lo que vimos hoy, me despido, un abrazo psicológico y nos vemos.